Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Pecado de Benjamin Black. Y vamos a iniciar el capítulo 26. Por la mañana se levantó tarde. La señora Reg, soñolienta, con un batín de lana y zapatillas de felpa rosadas, le deseó feliz Navidad y le preparó el desayuno. Tenía hambre y se comió 2 huevos cocidos y un plato de tostadas. Pensó en Jenkins. Se le estaba formando un cristal de espanto gélido en la zona del diafragma, que ninguna tostada, té o felicitación de Navidad podría fundir. A través de la ventana vio que las nubes se habían despejado. Qué raro estaba el cielo restregado, limpio, y de un azul pulverulento. Pelado no, desnudo, después de días envuelto en capas de algodón sucio. Tendría que llamar al sargento Radford. Tendrían que organizar otra partida de búsqueda. No sería fácil volver a sacar a la gente la mañana de Navidad. El perro Barney llegó de la cocina, anadeando como un pato. Al ver a Strafford se detuvo, ladeando sobre la oreja. Llevaba un gorro cónico de fiesta, fabricado con cartulina roja, espolvoreado de falsa escarcha y no muy bien sujeto con una tira elástica por debajo de la mandíbula. Perro y hombre se miraron, y el perro desafió al hombre a que osara reírse. Cuando Strafford se terminó el desayuno, la señora Reg dejó un paquete sin forma al lado de su plato, envuelto en papel cebolla y atado con un cordel. Dentro había un par de guantes de lana grises. Feliz Navidad, dijo. Espero que le valgan. Los he tejido yo misma para su majestad, el señor Reg, pero el muy puñetero no los quiere. Strafford le dio las gracias y se excusó por no tener nada con qué corresponder. Ella se ruborizó. Ah, casi se me olvida, dijo. El señor Harbison ha dejado esto para usted. Hurgó en el bolsillo del delantal. Aquí tiene. Le dio un posavasos de corcho con un anuncio de cerveza Bass. Detrás había escrito a lápiz con letra infantil: dígale a Osborne que estoy dispuesto a pagarle 100 guineas por el caballo. F. Harbison. Strafford movió la cabeza. No había ni rastro de Peggy. Cuando preguntó por ella, la señora Reg le dijo que se había vuelto a casa. En Navidad, y con gran consternación, por su parte, le echó una mirada que a él le pareció muy elocuente. Se puso la gabardina, el sombrero y sus guantes de lana nuevos y tejidos a mano. Las cerraduras del Morris Minor estaban congeladas y tuvo que ir a buscar una jarra de agua caliente al bar para echársela por encima, aunque reservó la mitad para el hielo del parabrisas. Estaba harto de aquel invierno aparentemente interminable. El motor, para sorpresa, arrancó a la primera. Solo entonces recordó la otra nota, la que le había dejado la noche anterior, en el bolsillo de la gabardina. No necesitó volver a por ella. Se acordaba de lo que decía. Todo estaba en silencio en Baiglass House. Solo encontró a la señora Duffy. Le dijo que el coronel Osborne había ido a la iglesia, que la señora Osborne estaba acostada y que Leticia dormía. Y Dominique, creo que ha salido a pasear al perro. ¿Sabe en qué dirección suele ir? Yo diría que habrá ido al Prado. Es donde va siempre. Strafford notó que estaba deseando saber a qué se debía ese súbito interés por el hijo de la casa. Doble a la derecha, pase la puerta de la cerca y sigue el sendero. Gracias, dijo.
Notó un olorcillo a pavo asado. Ah, y a propósito, feliz Navidad. Cogió prestadas las botas de agua y el abrigo negro que había llevado el día anterior y salió a la mañana reluciente y sin viento. El aire estaba limpio y cortante por el frío e hirió sus pulmones como el filo de un cuchillo. En el silencio oyó con total claridad el crujido de una rama cargada de nieve a romperse en el bosque a lo lejos. Pasada la puerta de la cerca, el sendero descendía en curva por una pendiente cubierta de nieve. Había hielo y tuvo que ir con cuidado, a pasos cortos y extendiendo los brazos a los lados para estabilizarse, como un equilibrista. Al llegar al pie de la cuesta, el camino se hizo más accesible. Un cuervo posado en una rama se inclinó, alargó el cuello y le graznó, enfadado, haciendo ruido con el pico. La nieve de la pendiente estaba llena de huellas de animales. El coronel Osborne le había contado que ese año los zorros eran una plaga. Eso debió de ser el prado, cubierto de nieve. Descubrió un petirrojo en un valle, su talismán, su viejo conocido. Antes de ver al perro, oyó su fuerte ladrido. Luego le vio corriendo con la cabeza baja, olisqueando el seto. Strafford se detuvo al pie de un viejo olmo sin hojas y esperó. Cuando Dominique Osborne lo vio, se detuvo también. Llevaba el abrigo de cuadros, el gorro tirolés con la pluma en el ala y un cayado de pastor en la mano. Los dos hombres, separados por unos 20 metros de distancia, se miraron en el aire tenso y despejado. El perro también vio a Strafford y frenó y le miró con el hocico tembloroso. Por un momento los tres, los dos hombres y el perro, parecieron sacados de una estampa. Luego Dominique Osborne se adelantó. Hola, dijo, ¿qué está haciendo aquí? Lo estaba buscando. El perro lisqueó, cansado, con delicadeza, las botas de Strafford. ¿A mí? Preguntó el joven. ¿Por qué? Va siendo hora de que hablemos. Osborne se quedó pensando. Luego dirigió la vista al cielo con los ojos entornados. Hace un día precioso, dijo. Sí. ¿Va a volver a la casa? Daré un paseo con usted. Osborne sintió con la cabeza. Seguía con la vista perdida a lo lejos. El perro los miró y soltó un gañido de impaciencia. ¿De qué quiere hablar conmigo?, preguntó Osborne, dando golpecitos con la punta del cayado en el suelo helado. Continuemos andando, ¿le parece?, dijo Strafford. Primero dígame lo que tenga que decir. El perro soltó otro gañido y se sentó enfurruñando. Strafford movió los hombros bajo el peso del abrigo prestado. Aún estaba un poco húmedo de la nieve del día anterior. Tengo los pies fríos, dijo. Creo que deberíamos seguir. Osborne se encogió de hombros y el perro se puso en pie de un salto, con la lengua colgando y sonrosada. Anduvieron a lo largo del prado. ¿Ha sabido algo de su colega? ¿Cómo se llame?, preguntó el joven. De Jenkins, no hay novedades. Es muy raro que haya desaparecido así. ¿Cree que le ha pasado algo? Strafford no estaba prestando atención. Caminó en silencio un rato antes de hablar. Sé lo del hotel Shelbourne, dijo, sin apartar la vista del sendero nevado que tenía delante. Los pasos de Osborne no vacilaron, pero su rostro se vació de sangre. Por un momento dio la impresión de que fuese a echarse a llorar. ¿Quiere contármelo?, preguntó Strafford. Pensaba que había dicho que lo sabía. Y lo sé, mintió Strafford, pero me gustaría oír su versión. Un conejo surgió de detrás de unas zarzas en el borde del camino. Vio acercarse al trío, dio media vuelta y se metió en los arbustos, mostrándoles la mancha blanca de la cola.
El perro salió disparado tras él. Al cabo de unos pasos, Osborne se paró y se volvió hacia el inspector. ¿Cómo lo sabe?, preguntó con suspicacia. Me hicieron llegar una nota anónima, dijo Strafford, deteniéndose a su vez y volviéndose para mirar a la cara al joven. No daba detalles. Leticia, exclamó Osborne, clavando el cayado en el suelo con rabia. Ya le he dicho que la nota era anónima. Además, ¿cómo iba su hermana a saber lo de Shelburne? Porque yo se lo conté. Se rió con amargura. Eso me enseñará a no confiar en esa zorra. El perro regresó de su inútil persecución. Se plantó entre los dos hombres mirándoles inquieto y confundido. Cuéntame lo que pasó, dijo Strafford. Anduvieron con el perro correteando por delante. Desde ahí se veía la casa. El sol brillaba en la antena de un radio que asomaba por detrás de una de las chimeneas. Fue la noche del baile de fin de curso, dijo Dominique Osborne. Unos cuantos quedamos en vernos antes en el Shelburne. Estábamos en el bar Horchouse. Se interrumpió y Strafford le oyó tragar saliva. Al poco paso, clavaba el cayado en el suelo. No miró a Strafford a los ojos. Al principio no lo vi. Estaba sentado a una de las mesas del rincón, lejos de la luz. Incluso no lo reconocí. Supongo que nunca lo he visto con un traje de paisano, y tampoco llevaba el alzacuellos. Luego me miró a los ojos, sonrió, y se llevó un dedo a los labios para dar a entender que no hacía falta que le saludara, puesto que estaba con mis amigos. Pero yo ya había bebido unas copas, y me acerqué a decirle hola. Recuerdo con exactitud lo que me dijo. Míranos, disfrazados los dos. Quiere decir que él llevaba un traje y yo un frac. No sé por qué se alojaba en el hotel. Dijo que si después me apetecía tomar una última copa, probablemente estaría en el bar, y que si no, podía preguntar por él en recepción. Tal como había observado, era raro los dos ahí con nuestros respectivos disfraces. Me hizo sentir, no sé, sofisticado y se encogió de hombros. No sé. Habían llegado a la pendiente de debajo de la puerta de la cerca. Se detuvieron. Osborne miró hacia la casa, frunció el ceño y se mordisqueó el labio, y Strafford le miró a él. Así que volvió usted a Shelburne después del baile, dijo Strafford. ¿Qué pasó? Lo encontré en la misma mesa. Me dio la impresión de que llevaba ahí toda la noche. Tomamos una copa. No me preguntó qué quería beber. Pidió 2 copas de brandy y las llevó a la mesa. Supongo que yo ya estaba un poco borracho. Era muy romántico, ¿entiende? Quiero decir, romántico como en una novela o en una película. Yo con mi pajarita y mi frac, bebiendo brandy en el Shelburne a medianoche. Me dio un cigarrillo, Passing Cloud. ¿Conoce la marca? Son olvidados. Nunca había visto un cigarrillo ovalado. Me sentí, no sé, como David Niven o Gary Grant, uno de esos actores. Soltó una risa breve. Sí, era un actor. Como le digo, estaba un poco borracho. Luego insistió en que tomara otro brandy con él. La cabeza me daba vueltas. Habían llegado a la puerta de la cerca. Osborne estaba a punto de abrirla, pero Strafford le puso una mano en el brazo. Volvamos por donde hemos venido. El sol calienta un poco. No nos congelaremos, dijo. El joven, con el rostro lívido, parecía al mismo tiempo emocionado
y desdichado, y seguía moviendo el cayado y mordisqueándose el labio. Era como si se hubiese olvidado de la presencia de Strafford. Volvía a estar ahí, en el bar Hor Chow, con frac y pajarita negra, bebiendo brandy y fumando cigarrillos ovalados, como un auténtico hombre del mundo. Strafford tuvo una rara sensación de desánimo. Lo único en lo que no había pensado era en el joven y el cura, pero qué evidente resultaba ahora que se lo había dicho. Podía verlo, imaginarlo, oírlo. Estás mareado, ¿eh? Sube a mi cuarto y túmbate un rato. Upa, no te caigas, o nos echarán. Cógete del brazo, yo te sostendré. Estoy en el primer piso. Ya hemos llegado. ¿Por qué no te quitas la pajarita? Bebe un poco de agua. Te aclarará la cabeza. Eso es. Túmbate aquí. Quítate los zapatos. Estarás más cómodo. Oh, te arde la frente. Cierra los ojos. Descansa. Tengo que decir que yo tampoco estoy muy bien. Creo que me acostaré un minuto a tu lado. Deja que te toque otra vez la frente. Ah, estás ardiendo. Volvieron por el sendero en pendiente. El perro siguió a su lado, mirándoles con curiosidad, extrañado de que estuviesen desandando el camino. Ahí estaba otra vez el petirrojo, con el ojillo brillante, como una cuenta de vidrio. ¿Estaba con usted el martes por la noche?, preguntó Strafford casi con displicencia. ¿Qué? El joven se detuvo y le miró, palpándose otra vez. Tenía ese aspecto parpadeando. Otra vez tenía ese aspecto trémulo e hinchado, como un niño a punto de romper a llorar. Bajó la cabeza. Sí, susurró. Sí, estaba conmigo. ¿Había estado otras veces en su cuarto? Sí. Siguieron andando. Siempre pareció muy inocente, en cierto sentido, dijo el joven, como esos juegos a los que jugamos los niños. A médicos, a mamá y a papá, ya me entiende. Y sentía la misma excitación tonta, la misma sensación de estar haciendo algo prohibido. Y era cierto que jugábamos. Él se vestía de cura y yo era el monaguillo, o un niño recibiendo la comunión. Siempre tenía que fingir que era joven, y nunca fueron más que las manos, sus manos, mis manos, a veces la boca. Yo no le dejaba hacer nada más, aunque él sí quería, pero era considerado, nunca se quejó. Decía que no pedía estar mal si había amor, que Dios mismo era amor. Nunca le prestaba mucha atención cuando empezaba con esa monserga de Dios, el amor y el perdón. Creo que intentaba convencerse a sí mismo, no a mí, de que no estábamos haciendo nada malo. Oh, no eres más que un crío, decía, mi niño. Pero yo no era ningún niño, aunque él quisiera que lo fuese. Sabía lo que estábamos haciendo y no me importaba. Hice una pausa. No imagina el alivio que es oírme a mí mismo diciendo todo esto en voz alta. ¿Sabe a lo que me refiero? Habían llegado al olmo desnudo, al lado del que se habían parado antes, y volvieron a detenerse. El perro corrió en círculos a su alrededor, gimiendo de impaciencia. «Tuvo usted que oír algo esa noche», dijo Strafford. «Tuvo que oírle usted gritar». «No, la verdad, estaba dormido. Siempre se quedaba hasta que me dormía. Necesitas a alguien que te cuide», decía. «Además, mi cuarto está al otro extremo del pasillo».
Guardaron silencio. Strafford miró con fijeza a los ojos del joven. ¿Sabe quién lo hizo, Dominic? ¿Sabe quién lo mató? No, no, no lo sé. ¿Y usted? Strafford apartó la mirada y frunció el ceño. Sí, creo que sí. Pero no va a decírmelo. No. Dieron media vuelta y regresaron hacia la casa, cada cual absorto en sus propios pensamientos. Al llegar a la puerta de la cerca, el joven dijo: ¿Puedo decirle algo? No lamento que haya muerto. Es horrible, ¿verdad? Pero no lo lamento. Es como ser adicto a alguna cosa, despertar una mañana, ver que alguien se ha llevado la droga o lo que sea y que la necesidad ha desaparecido. Abrió la puerta. Pasaron y empezaron a subir por la pendiente. ¿Significa esto que tendré que hablar con otras personas, otros detectives, en fin, con la policía? Si hay juicio, sí. Creo que tendrá que testificar. No podría no decir nada y ya está. Mi padre. Llegaron a lo alto de la cuesta y se tuvieron. Oyeron a lo lejos el teléfono que sonaba débilmente en el interior de la casa. Intentaré protegerle como mejor pueda, dijo Strafford. No puedo prometerle más. El joven asintió con la cabeza. Voy a dejar la medicina, dijo. Acabo de decidirlo, justo ahora. No estoy hecho para esa vida. ¿Y qué hará? No lo sé. Me gustaría viajar. Tengo un poco de dinero de mi madre. Quiero ver Grecia, las islas. A lo mejor acabo viviendo en una isla después de todo. Bajó la vista y apartó la nieve con la puntera del zapato. ¿Estará usted asqueado, no? Por lo que me ha contado, no. Mi trabajo no incluye tener sentimientos. Osborne le miró implorante. Seguro que no puede, ya me entiende, callarse sin más. Si sabe quién lo mató, ¿de qué servirá que salga a la luz lo que le he contado? La señora Duffy apareció en los escalones de delante de la puerta. Inspector, gritó: «Corra, le llaman por teléfono». «Disculpe», dijo secamente Strafford. Dio varias zancadas sobre la gravilla cubierta de nieve y siguió al ama de llaves hasta el vestíbulo. Ella apartó la cortina negra de terciopelo y le pasó el auricular. «Hola, al habla Strafford. Se trata de su hombre Jenkins», dijo el sargento Radford. «Lo han encontrado, lo siento». «¿Dónde?» «En Raven Point». Capítulo 27. Cuando Radford colgó, Strafford intentó llamar a Hackett, primero a Pearl Street, aunque sin éxito, y luego a su casa, pero el teléfono comunicaba. Lo más probable era que lo hubieran dejado descolgado. Al fin y al cabo era Navidad. Telefoneó al sargento de guardia en Pearl Street y le pidió que enviara a un motorista a la residencia de Hackett para informarle de la muerte de Jenkins. El coronel Osborne había vuelto de la iglesia y le ofreció una copa a Strafford. Fue una de esas ocasiones cada vez más frecuentes en las que Strafford había querido que le gustase beber. También le habría gustado fumar un cigarrillo, como hacía la gente en las películas. Tenía el cerebro embotado. «Otra muerte», exclamó el coronel, moviendo la cabeza. «Ya le dije que debería detener a esos quincalleros de Murrintown. No le he visto a usted antes con Dominic». «Leticia, claro,
aún no se ha levantado, y por poco no ha coincidido usted con Havner. Qué pundonor profesional el de ese hombre. ¿Cuántos médicos conoce dispuestos a hacer una visita a domicilio el día de Navidad? ¿Qué desea comer? Hay pavo con jamón y guarnición. En Navidad la señora Duffy tira la casa por la ventana. Strafford puso el coche en marcha y llegó a la gavilla de cebada a mediodía. También ahí olía pavo. Joe me ha contado lo sucedido, dijo la señora Reck, y además en nuestra furgoneta. Su marido, dijo, había ido a Raven Point, había cogido el coche de ella y se había llevado a Matty Moran con él. Pobre Joe, está muy disgustado. Se siente culpable por no haber denunciado la desaparición de la furgoneta. No pasa nada, respondió Strafford. Ayer la vi por la carretera. ¿La furgoneta? No respondió. Subió a su cuarto y se tumbó en la cama. Hacía frío y no se quitó el abrigo prestado. Estaba empezando a secarse. Tenía que acordarse de devolverlo, pero ahora se alegraba de tenerlo. Y en Raven Point haría frío. La cama olía a Peggy. Se dio la vuelta y se puso la mano debajo de la mejilla. Por la ventana se colaba una cuña de fría luz del sol. Él no era responsable de Jenkins. Jenkins tendría que haber sabido cuidarse de sí mismo, pero aún así lo había perdido a Radford. Le había pedido a Radford, que estaba en Raven Point, que fuese a recogerle a la gavilla. Ahora lo único que podía hacer era esperar. Apretó la cara contra la almohada y aspiró el olor de Peggy. Algo duro se le clavó en las costillas. Era una perla. En Mongolia jugaban a las tabas. ¿O era en el Tíbet? Radford llegó en el Wolseley. No tenía mejor aspecto que el día anterior. Los párpados estaban hinchados y el blanco de los ojos era de un amarillo hepático y enrojecido. Le puso una mano en el hombro a Strafford. Lo siento, dijo. Strafford asintió y forzó una sonrisa. Le habría gustado sentir algo, un poco de lástima, dolor, arrepentimiento, pero no sentía nada. Radford lo llevó en su carraca de coche a una velocidad imprudente por carreteras que brillaban por la escarcha, pero aún así tardaron más de una hora en llegar a Raven Point. Dejaron la carretera de Westford en un cruce cerca de un pueblecito y siguieron por tierras de aluvión, un terreno llano y anodino, con marismas heladas y estanques bordeados de juncos secos. Los zarapitos salían volando del brezo con su grito sentido, y de su lado el sol parecía haberse encogido una moneda de oro plana clavada en el cielo. Vieron la ambulancia y el coche patrulla desde muy lejos. También había un par de guardias. Uno de ellos era el hombre con quien Strafford había discutido en el cuartel de Balliglass. ¿Cómo se llamaba? Stenson. Sí, el otro era un tipo rubio, estólido y grandulón, que se quedó en un extremo y no dijo nada. Reck y Matty Moran habían estado ahí y se habían ido. La furgoneta de Reck estaba ladeada a un lado del camino, con una rueda en la zanja de la cuneta. El sargento Radford detuvo el coche y Strafford y él se quedaron un momento inmóviles observando a través del parabrisas. Los dos guardias y el conductor de la ambulancia se volvieron para mirarlos. La furgoneta la encontraron Dan Fenton y su hijo, dijo Radford.
Habían salido de madrugada a cazar patos. ¿Dónde está Jenkins? En la parte de atrás. Strafford suspiró. Vamos, será mejor que eche un vistazo. Salieron del coche. Uno de los guardias, el que no era Stenson, le saludó. El conductor de la ambulancia estaba sentado en el estribo del vehículo, fumando un cigarrillo. Daba la impresión de estar helado de frío. Todos lo parecían, y cansado. Radford abrió la portezuela trasera de la furgoneta de Rec. Jenkins yacía de costado, hecho un ovillo, detrás del asiento del conductor, medio tapado con un saco de yute. Tenía sangre en el pelo. Le golpearon en la cabeza, dijo Radford, con un martillo o algo parecido. 3 golpes, tal vez 4. Strafford se plantó con las manos en los bolsillos del abrigo, prestado, callado, impasible. ¿Se sabe algo de Fonsey?, preguntó. No, respondió Radford. A lo mejor volvió andando por el camino. Y se echó al mar, apuntó Stenson. Luego miró al sargento Radford y se ruborizó. Estaba pensando en el hijo ahogado de Radford. Radford no le miró. Tápenlo, dijo Strafford. Se volvió hacia el conductor de la ambulancia. ¿De dónde es usted? De Westford, respondió el conductor. Era un tipo fornido con las cejas negras y pobladas. Si se lo lleva usted, tendrá que trasladarlo a Dublín. ¿Es posible? El conductor miró a Radford, luego a Stinson y negó con la cabeza. Me han dicho que lo lleve a... Radford le puso una mano en el hombro a Strafford. Deje que le lleve a Westford y que se quede en la ambulancia hasta que pueda ir a recogerlo. Strafford se volvió hacia Stenson. ¿Ha inspeccionado la zona? El guarda Coffey y yo hicimos una inspección preliminar del interior de la furgoneta. Estaba ensayando para cuando tuviese que declarar el juicio y encontramos varios objetos, pero ninguno tenía nada que ver con el deceso. ¿Cómo lo sabe? Stinson entornó los ojos en dirección a Radford y luego se volvió a Strafford. Empezó a decir algo, pero Radford le interrumpió. No hay ni rastro del arma, le dijo a Strafford, y tampoco hay mucha sangre. Lo mataron en otra parte. Strafford asintió con la cabeza. Luego se adelantó y fue a lo largo del sendero. La arena helada crujió bajo sus pies. El camino acababa a los pocos metros y conducía a una playa estrecha de cantos rodeados, cubierta de basura, arrojadas por el mar. La línea de los mares estaba orlando de hierro. Estuvo un minuto contemplando el agua gris y sin olas. Oyó a los zarapitos silbando en lo alto. Olía mucho a sal y a yodo. Lo mismo podía haberse hallado en el borde del fin del mundo. Se dio la vuelta y desanduvo el sendero. Vamos, le dijo a Radford. El viejo coche traqueteó por el camino. Los amortiguadores chillaban como si les estuvieran haciendo daño. El hielo en la marísima brillaba, iluminado por el sol como si fuese mercurio. Aquí es donde encontraron a su hijo, ¿no?, dijo Strafford. Sí, respondió Radford mirando lejos. El mar lo sacó aquí. ¿Lo conocía Fonsey? Supongo que debían de haberse visto en el pueblo, o cuando Larry iba a Baiglass House. Larry, pensaba que me había dicho que no le gustaba que le llamasen así. No, pero así es como pienso en él. Dios sabrá por qué. Para mí, él es Larry. ¿Qué me dice del cura? ¿También lo conocería su hijo? Radford esperó un momento antes de contestar.
Frotó tenso la palma de las manos contra el volante. Ese cura, dijo por fin, era un cáncer. Se tenía merecido lo que le pasó. Strafford se quedó pensando un instante. ¿Por qué no le denunció? Preguntó. Por lo visto, todo el mundo sabía cómo era y lo que hacía. Radford soltó una risita seca. ¿Denunciarle? ¿A quién? A lo mejor no se ha enterado usted. No se denuncia a un cura. El clero es intocable. ¿No se lo ha dicho nadie? Ni siquiera cuando es un cáncer para la comunidad. Radford suspiró. Lo más que habría conseguido, dijo, habría sido que lo trasladaran. Es lo que hace siempre la iglesia cuando uno de los suyos se mete en líos, y habría continuado haciendo lo mismo en otra parte. Strafford se cruzó de brazos y se rellenó en el asiento. ¿Cree que lo mató Fonsey? Radford le miró sorprendido. Es lo que parece, ¿no? El tal Jenkins debía de estar siguiéndole. Strafford asintió despacio, con la cabeza. Se volvió y contempló el paisaje que pasaba por la ventanilla. Llegaron al final del camino, pasaron un badén y continuaron por la carretera pavimentada. ¿A dónde quiere que lo lleve ahora?, preguntó Radford. Será mejor echar un vistazo en casa de Fonsey. No dijeron nada hasta llegar a Ballyglass. Luego Strafford le guió y aparcaron cerca del sitio donde Jeremías Reck se había parado para ofrecerse a llevárselo 2 días antes. 2 días, pensó. ¿De verdad había pasado tan poco tiempo? Se apearon del coche. Es por aquí, dijo Strafford. Está muy empinado. Cuidado donde pisa. Otra vez había sangre delante de la caravana de Fonsey, pero esta vez no era de conejo. También había un hacha con sangre y pelo en el lado sin filo. Strafford alzó la mirada y movió la cabeza. ¿Quién dijo que habían registrado el bosque? La puerta de la caravana está abierta. Entraron. Strafford, el más alto de los dos, tuvo que agachar la cabeza para pasar. Ahí había más sangre, mucha, la sangre de Jenkins. Fonsey debió de atacarle por sorpresa, dijo Strafford. ¿Habría encontrado algo? Tal vez esto. Radford usó el pañuelo para coger un cuchillo con una hoja muy larga y muy fina, de tanto afilarla a lo largo de los años. Un cuchillo de despellejar, dijo, como los que usan los carniceros. Dejó el cuchillo en la mesa de fórmica que había sujeta con bisagras a la pared. Luego añadió, Dios, ¿qué es eso? En el suelo, debajo de la mesa, había un vaso de cristal tallado roto, del que asomaba lo que parecía un trozo de carne podrida, amoratada, ennegrecida y púrpura en algunos sitios. Radford se acuclilló y la toqueteó con el cuchillo. Dios, repitió en voz aún más baja. Los dos supieron qué era lo que estaba. Viendo Radford, tomó aliento. Esto es lo que encontró Jenkins, dijo. Esto y el cuchillo. Y entonces llegó Fonsey, se puso en pie con un gruñido y miró la sangre del suelo y de las paredes. Parece que su caso está resuelto. ¿Eso cree? ¿Usted no? Supongo que sí. Pero si Fonsey mató al cura, ¿cómo entró en la casa? Se lo preguntaremos cuando lo encontremos. Cuando lo encontremos, murmuró Strafford. Sí, cuando lo encontremos. Subieron por la ladera helada entre los abedules plateados. En algunas partes era tan resbaladiza que tenían que agarrarse a los árboles. Cuando llegaron a la carretera,
se tuvieron un momento para recobrar el aliento. Luego Radford se apartó, se inclinó con las manos sobre las rodillas y vomitó. Volvió a incorporarse y se limpió la boca. Lo siento, dijo, carraspeó y aspiró aire profundamente. ¿Qué quiere hacer ahora?, preguntó. Lléveme a la gavilla de cebada, por favor. Tengo que telefonear a Dublín. Llamó a Hackett a su casa, y esta vez sí consiguió dar con él. Hablaron de Jenkins. No había mucho que decir. Luego, encima a los periódicos, dijo Hackett. Los he mandado a la mierda. Le aconsejo que haga usted lo mismo. Luego Strafford le contó que el sargento Radford y él habían encontrado en la caravana. Dios, gritó con esperanza Hackett. Acabo de terminar la comida de Navidad. Hizo una pausa. El aparejo completo de ese pobre tipo, las pelotas y todo en un vaso de whisky. Encontrarlo ha debido ser un bonito regalo navideño para usted. ¿Qué me dice del joven? ¿Cómo se llama? Francis Walsh. ¿Qué sabe algo de él? Sospecho que está muerto también. Dios, menudo baño de sangre. Voy para allá. Ahora pasará a buscarme en coche patrulla. Le veré en Ballyglass House. De acuerdo. Y Strafford, sí. Feliz Navidad. Al día siguiente, el cadáver de Francis apareció arrojado por las olas en la playa de Raven Point. Tenía hielo en el pelo, los ojos estaban abiertos y los párpados congelados. Strafford pensó en la lechuza que había estado volando hacia él en la oscuridad y la nieve esa noche en la carretera, en su cara blanca y plana, en las alas extendidas y también en sus ojos. Coda, verano 1967. Capítulo 28. Al principio no la reconoció al verla cruzar el vestíbulo del hotel. Habían pasado, ¿cuántos? 10 años desde la última vez que la había visto. Llevaba un vestido veraniego de flores que no le favorecía. Era demasiado corto, dejaba ver demasiado las piernas. Se había alisado el pelo, le caía desde la raya muy blanca y muy marcada en el centro. Le pendía a ambos lados de la cara, como un par de cortinas, le pareció, y se curvaba en los extremos en lo que, según tenía entendido, se llamaba un kick. Las sandalias de color azul eléctrico brillante y con correas hasta las pantorrillas eran una versión kitsch de la antigua Grecia. Llevaba un bolso de lona muy grande al hombro y unas gafas de sol enormes de montura negra en la cabeza, como estaba de moda. La reconoció por su forma de andar, una versión ligeramente más elegante de los andares desgarbados de su padre. Su primera reacción fue esconderse detrás de la palmera que había en una maceta, al lado de la puerta giratoria. ¿Qué le diría? ¿Qué se diría? Pero qué ridículo sería si lo viese escondiéndose de ella, dudó. Y luego fue demasiado tarde. Ella lo vio y se detuvo. Él llevaba más de media hora deambulando por el hotel sin saber dónde instalarse. El bar Horseshoe
Estaba lleno de políticos ruidosos, y el ambiente de refinada melancolía del vestíbulo no era mucho más acogedor. Había reservado una mesa para cenar, pero todavía era pronto, y el restaurante estaba vacío, y no se imaginaba sentado ahí solo, en mitad de tanta plata, cristal y esos manteles blancos. Fuera, la tarde veraniega era un derroche de luz dorada y humeante, y oyó a los mirlos silbando en los árboles al otro lado de la carretera, detrás de las rejas negras de hierro de Saint Stephen's Green. El suave encanto de la luz, el apasionado trino de los pájaros, el ajetreo de los huéspedes que entraban y salían, y el olor del humo de los puros y el perfume de las mujeres solo servía para deprimirle. Pensó en cancelar la cena y volverse a casa, pero no fue capaz de enfrentarse a la imagen de la vivienda vacía y las sardinas en una tostada. Así que, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón, se había dedicado a ir y venir del salón al bar, del bar al restaurante. Todavía no había una sola mesa ocupada, hasta que la vio y se paró en seco. «Dios mío», dijo ella, «¿usted?» ¿Por qué se sorprendían los dos tanto de verse? Lo sorprendente era que sus caminos no se hubieran cruzado antes. Dublín era una ciudad pequeña. «¿Cómo está?», preguntó él. No se habían estrechado la mano. «Parece mayor». Eso no es lo que iba a decir. La última vez que la vi era usted una niña. Sí, supongo que sí, aunque no me sentía muy infantil. ¿Cuántos años hace? 10. 10 años. ¿Tanto? Madre mía, qué deprisa pasa el tiempo. Mientras hablaban, ella lo recorrió con la mirada, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Notó que todavía le parecía un poco risible. No le importó. «No ha cambiado usted mucho», dijo ella. «¿Qué edad tiene ahora?» «Oh, soy muy viejo, 45. Y yo tengo 28. Sé que es usted demasiado caballeroso para preguntarlo. Mañana me caso». «Ah, sí. Enhorabuena. Aja, invíteme a una copa. Tiene usted tiempo. Podemos brindar por mí y por el feliz novio». El bar Horseshoe continuaba abarrotado y el salón seguía teniendo aspecto deprimente, a pesar del sol de la tarde que se derramaba por los 3 ventanales. Así que fueron al salón largo y estrecho que daba a la calle Kildare. Había unas pocas mesas ocupadas. Se sentaron en los taburetes de la barra. Ella encendió un cigarrillo. «Churdeman», reparó él, y pidió una tónica con ginebra. Él pidió un zumo de tomate con hielo y un chorro de salsa Worcester. «¿Todavía no bebe?» «No», dijo, «sigo siendo virgen». «Bueno, ¿sabe cómo llaman a eso en Nueva York?», dijo señalando con el cigarrillo a su vaso. «Un Virgin Mary». ¿A qué es muy inteligente?» «¿Conoce bien Nueva York?», preguntó él. «No, no he ido nunca». Levantó la barbilla y exhaló una columna de humo sobre su cabeza. «Por cierto, me he cambiado el nombre». «Ah, ¿por cuál?» «Laura. Siempre quise llamarme Laura». «O sea que se acabó Leticia». «Eso es. Leticia ya no existe». Volvió a cruzar las piernas
y golpeó el cigarrillo contra el borde de un grueso cenicero de cristal que el camarero había dejado delante de ella. Él no lograba acostumbrarse a su pelo liso. ¿Con quién se casa?, preguntó, dando un sorbo a su Virgin Mary. Con uno que se llama Waldron, Jimmy Waldron. Hace siglos que nos conocemos. Una vez me encerró en el cuarto de baño y me metió la mano en las bragas. Yo no tenía más de 10 u 11 años. Luego, años después, le di un rodillazo en la entrepierna en una fiesta. Vomitó en el suelo. Es una base tan sólida para un matrimonio como cualquier otro, ¿no le parece? Aunque él insiste en que no recuerda ninguna de esas dos ocasiones, dice que debo de habérmelo inventado. Los hombres tienen una memoria muy defectuosa. ¿No se ha fijado? Dio otro golpecito en el cenicero. Su lápiz de labios escarlata lo había manchado un poco en un lado. ¿Y usted sigue soltero? No, me he casado. Se llama Margarita. Hace mucho que nos conocemos como usted y ese tipo. De hecho, estuvimos saliendo varios años. Rompimos y luego volvimos a salir. No tenemos hijos, si es que iba a preguntarlo. No, los niños son muy aburridos. Espero que Jimmy no cuente con tenerlos. De lo contrario, se va a llevar un buen chasco. Él dio otro sorbo a su vaso. No le gustaba el sabor del zumo de tomate, pero cuando le ponían hielo podía pasar por una bebida de verdad. ¿Qué tal van las cosas en casa?, preguntó. ¿Sigue usted viviendo ahí? No, tengo un piso aquí. Trabajo en una galería de arte. No sabía que le interesase el arte. No me interesa. Es solo un trabajo. Por eso me caso, para que Jimmy, el manoseador de niñas, me libre de eso. Veo que está usted muy enamorada. Ella se encogió de hombros. Oh, Jimmy no está mal. A veces me hace reír, sobre todo cuando cree que está siendo muy serio. Tiene una casa bonita en Waterloo Road. Sus padres han muerto y gracias a Dios le han dejado mucho dinero. Ser pobre no encajaría nada conmigo. Vaya, parece que me he terminado la copa. ¿Puedo pedir otra? Le hizo un gesto al camarero. En el salón alguien había empezado a tocar el piano, una empalagosa versión de Falling in Love Again. Escuche, dijo Strafford, es su canción. Así, de mi etapa Dietrich. El camarero le llevó la copa. Ella la removió, pensativa, con el dedo índice. Luego se metió el dedo en la boca y se lo chupó. Sí, Jimmy no está mal, dijo, aunque lo siento por él, tener que aguantarme el resto de su vida. Le miró con astucia por debajo de las pestañas, si es que vive tanto tiempo. Encendió otro cigarrillo, era el tercero. ¿Y la familia?, preguntó él. ¿Qué tal están? Oh, más o menos igual. Creo que papá está un poco senil, pero ¿cómo saberlo? El ratón blanco sigue pasando la mayor parte del tiempo en la cama, atendida por el Boché. No sé lo que haría sin sus inyecciones. Pobre Boché, ¿cómo se las habrá arreglado para soportarla todo este tiempo? Supongo que él también necesitará sus inyecciones. Se quedó un buen rato mirando a Strafford con aire especulativo, con la cabeza ladeada. Pensaba que ella había matado a mi padre, a mi madre, ¿verdad? Él sonrió. La posibilidad se me pasó por la cabeza. Supongo que el trabajo de un detective es sospechar de todo y de todos. Y quién sabe si no tendría razón. Tal vez la señora Ratón Blanco le diese un empujoncito a mamá
Yo no lo descartaría, aunque no creo que tuviese valor. Strafford fue a decir algo, pero ella le interrumpió dándole unos golpecitos en el dorso de la mano. Pero oiga, dijo, no creerá lo que ha hecho Don. Don se ha convertido, sí, se ha hecho católico, y espere a oírlo. Ahora es cura. ¿Qué le parece? A Strafford le sorprendió no sorprenderse. Había cierta simetría en eso. ¿Dónde? No estoy seguro de cuál es la palabra. Practica, oficia. Está en uno de esos colegios espantosos en Connemara, cuidando del alma de una banda de delincuentes juveniles. Tengo que decir que era lo último que me esperaba de él. Miró su copa y su voz se volvió inexpresiva. Claro que él y el cura estuvieron muy unidos una temporada. Sí, como Laurence Radford, dijo Strafford observándola. Se habían quedado inmóvil y volvió a meter el dedo en el vaso y a remover, dándole vueltas y vueltas lo que quedaba de la bebida. ¿Por qué le pondrán limón? Dijo. Antes tomaba la ginebra sola. Siempre llevaba una petaca de Gordons en el bolsillo. Le miró de reojo. En estos días era una chica mala. En esos días era una chica mala. El hijo de los Radford, insistió Strafford. Su padre me contestó que a usted le gustaba. Ella levantó la copa y la apuró, inclinando la cabeza hacia atrás. Estaba enamorada de él, dijo sin más. ¿Se puede estar enamorada a los... ¿Qué edad tenía? 17, 18. Parecía amor, pero claro, estaba perdiendo el tiempo. No sabía nada, no tenía ni idea del cura y sus enredos. Hizo una pausa. El cigarrillo que sujeta entre los dedos tenía varios centímetros de ceniza colgando. No parecía darse cuenta. Y luego mi Laurence va y se mata, aunque solo fue mío en mis fantasías de colegial. Estuve llorando unas semanas, pobre idiota. 2 muertes en un año, dijo Strafford. Su Laurence y luego Fonseis Walsh. Oh, Fonseis hizo lo que tenía que hacer, dijo. Pobre animal, le habría pasado fatal, lo habría pasado fatal en la cárcel. Apartó el vaso de pronto. Oiga, este sitio es espantoso, con toda esta caoba. ¿Por qué no salimos y damos un paseo por Saint Stephen Greens? Todavía es pronto. ¿Ha quedado con alguien? ¿Espera a su mujercita? No está aquí. De hecho, Margarita y él estaban separados, tal vez para siempre. No estaba seguro. Después de todo lo que había pasado, aunque esta vez no había tirado vino a la pared, había descubierto, para sorpresa, que no le importaba mucho. ¿Y usted ha quedado con su prometido? No, hoy tiene la despedida de soltero. Que Dios nos ayude. Se va a quedar en el Kildare Street Club a la vuelta de la esquina. Que Dios les ayude. Bajó del taburete, se puso el bolso al hombro, salieron a la luz del sol, cruzaron la calle y pasaron por la puerta de la esquina de Saint Stephen Green. Todavía hacía calor. Había parejitas de enamorados en la hierba, en el estanque. Un niño pequeño y su madre estaban echándoles cortezas de pan a los patos. Un vagabundo estaba tendido, cuán largo era, en un banco, profundamente dormido. El cielo por encima de los árboles se había puesto de color índigo. Rodearon los lechos de flores. La gente estaba sentada en el pretil de granito de la fuente. Otros estaban tumbados en hamacas con aire aturdido.
Un hombre con mangas de camisa y tirantes llevaba en la cabeza un pañuelo anudado por las puntas para protegerse la calva del sol. ¿Todavía es usted policía?, preguntó Leticia Strafford. No se la imaginaba como Laura. Sí, por poco. Ella le miró inquisitiva. Filtré la historia a un periódico inglés, dijo. Lo sé. El Sunday Express no. Papá se llevó una gran decepción con usted. Imitó la voz de su padre. Maldito tipo, pensé que era de fiar, y luego mira lo que hace. Strafford sonrió. El arzobispo también se llevó una decepción, dijo. Quería que me trasladaran a las Islas Aran o a cualquier otro sitio igual de animado. ¿Y qué pasó? Mi jefe se plantó y aquí sigo. Se apartó con 4 dedos muy rígidos un mechón de pelo que le había caído sobre la frente. Usted me gustaba, ¿sabe?, dijo Leticia, aunque claro, sabía que no tenía nada que hacer. Está usted demasiado ocupado suspirando por el ratón blanco. Una niñita pálida pasó corriendo con un aro y un niño más pequeño llorando detrás. ¿Estaba usted cuando encontraron a Fonseis?, preguntó Leticia. No. ¿Por qué murió? ¿Por qué mató a ese policía? ¿Cómo se llamaba? Jenkins. Eso es. Se había detenido y ella observaba el agua en la fuente. ¿Por qué le mató Fonseis? Usted lo sabe, respondió Strafford. Ah, sí. Siguió apartando la vista. Mire todos esos arcoíris en miniatura que hacen las gotas de agua. Se volvió hacia él. ¿Por qué iba a saberlo?, preguntó. Porque usted sabe todo lo que pasó. No es así. Ella le aguantó la mirada un momento. Luego se volvió de pronto y continuó andando. Él la observó marcharse y luego la siguió. El kiosco de música estaba un poco más adelante. En 2 o 3 pasos él alcanzó. Se había quitado el bolso de lona del hombro e iba balanceándolo a su lado. Todo el mundo dijo que se lo tenía merecido, afirmó. ¿El cura? Pues claro, que el puñetero cura. ¿De quién cree que está hablando? De Fonseis. Movió la cabeza. El muy idiota de papá era el único que se dejaba engañar por él, con su cháchara de caballos, la casa y demás. Balanceó el bolso con más fuerza. ¿Sabe que fue el cura quien empujó a Laurence Radford al suicidio? ¿Lo sabía? Me lo imaginé. Ah, se lo imaginó, dijo con amargo sarcasmo. No sabía usted mucho, ¿verdad? Todo eran suposiciones, la mayoría equivocadas. Sí, tiene razón. Lo entendí todo mal. Cuando lo recuerdo, me veo como un espectador en un teatro viendo una obra y sin entender el argumento. Ella se detuvo de pronto en el sendero y se volvió hacia él. ¿Qué haría?, preguntó, si descubriese quién lo mató en realidad. Y sabe muy bien que no fue Fonseis, ¿verdad? Fonseis lo castró de ese modo tan horrible y encendió una vela al lado de su cabeza. Dios sabrá por qué, pero no lo mató. Le miró con intensidad, sin moverse ni parpadear. Entonces, ¿quién fue Leticia? ¿Va a decírmelo usted? No ha contestado mi pregunta. ¿Qué haría si supiera la verdad? ¿Cree que no lo sé? Ella no dijo nada, solo siguió mirándole sin parpadear. Strafford suspiró y apartó la vista para contemplar las copas de los árboles. La luna llena, transparente como si fuese de papel de seda, pendía en un ángulo extraño sobre la punta de un campanario lejano como una veleta.
No sé qué haría, respondió. Probablemente nada. Se volvió otra vez hacia ella. ¿Cómo entró en la casa Fonseis? Nunca he dejado de preguntarme. ¿Tenía una llave o le dejaron pasar? ¿Cree que no lo sé? Ella no dijo nada, solo siguió mirándola sin parpadear. Estrafo suspiró y apartó la vista para contemplar las copas de los árboles. La luna llena, transparente como si fuese de papel de seda, pendía en un ángulo extraño sobre la punta de un campanario lejano como una veleta. No sé qué haría, respondió. Probablemente nada. Se volvió otra vez hacia ella. ¿Cómo entró en la casa Fonsey? Nunca he dejado de preguntármelo. ¿Tenía una llave o lo dejaron entrar? ¿Usted qué cree, Leticia? Ya le he dicho que ahora me llamo Laura, dijo ella con frialdad. Muy bien, Laura. Bajó alguien las escaleras, le dejó pasar y subió con él a esperar que el padre Tom saliera de donde quiera que estuviese. Ella se volvió y siguió andando. ¿Qué más da? Dijo sin girarse. Una vez más, él la siguió y la alcanzó. ¿Sabía usted de Dominique, verdad? Dijo. ¿Sabía lo de él y el padre Tom? Deje de llamarle así. El padre Tom. Sabía que él mismo inventó ese nombre. Llámame Tom, por Dios, decía con esa voz tan tonante, sonriendo y dándole palmaditas a la gente en la espalda. Me alegro de que haya muerto. Me alegro de... Se interrumpió. Que se alegra de haber hecho, Leticia, perdón, Laura, le puso una mano en el hombro. Cuéntemelo, dijo en voz baja, casi con un susurro. Cuéntemelo. Sé que tiene razón. Sé que Fonseis no le mató. A lo mejor tenía la intención, pero le faltó valor. No le gustaba matar, al menos a sangre fría. Cuéntemelo. Ella le miró la mano. Ah, ¿es que va a detenerme? Alzó la vista y le sonrió. ¿Qué quiere que le diga? Que no sepa usted ya. ¿Puede decirme cómo puede una persona dormir por las noches? Una persona, por ejemplo, que le quitasen el cuchillo a Fonseis, corriera detrás del padre Tom, se lo clavase en el cuello y lo dejase bajar dando tumbos por la escalera hasta la biblioteca, caer al suelo y desangrarse hasta morir. ¿Podría usted dormir, Leti o Laura, si matase así a un hombre, por mucho que mereciera morir? Ella abrió mucho los ojos y se apartó un poco sin dejar de sonreír. ¿Y cómo quiere que lo sepa?, preguntó con una risita frívola. Recordará que en aquellos tiempos dormía como un tronco y ahora también. Luego se echó otra vez el bolso al hombro, se volvió y fue en dirección al hotel. Él la observó hasta que cruzó el curvo puentecillo sobre el estanque de los Patos y desapareció entre las sombras al otro lado, bajo los árboles. Bueno, aquí termina esta novela, una gran novela de Benjamin Black, Pecado. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.